Estamos llevando a cabo una serie de temas que le hemos titulado Oikos, mi familia de fe. La semana pasada aprendimos que en Cristo somos parte de una gran familia. We are part of the great family, the family of God. Pero para vivir en paz y armonía dentro de esta gran familia, necesitamos la característica más importante que nos define como hijos de Dios, que es el amor. Mientras no haya el amor en la iglesia, está difícil que nosotros podamos llevar esa unidad de familia. Así es que hoy vamos a hablar el tema Loving each other, amándonos unos a otros. Dile al hermano que está a tu lado, I love you, brother. Te amo, hermano. Juan capítulo 13, verso 34 al 35. Allí Juan nos va a decir un poco de la importancia del amor hacia sus discípulos. Vayamos al libro de San Juan, al capítulo 13, verso 34 al 35, y dice la palabra: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos. Everyone will know that you are my disciples if you love one another. La gente va a saber verdaderamente que nosotros somos hijos de Dios cuando nosotros vamos a amarnos como hermanos en Cristo, porque la tierra es una preparación. La iglesia es una preparación. Nosotros estamos siendo preparados para un día encontrarnos con nuestro Dios. Allí con el Padre, todos vamos a ser hermanos. Ahí no vas a tener tu esposa ni tus hijos, los vamos a tener, pero no vamos a ser como que ahora la autoridad que tenemos como padres o como hijos, sino que ahora todos vamos a ser hermanos. Así que dile a tu esposa que está a tu lado, you are my sister, tú eres mi hermana. A tu hijo que está a tu lado, tú eres mi hermano en Cristo. En Cristo somos hermanos. Se cuenta que un hombre se encontraba de viaje por una ciudad y de repente sintió el deseo de ir a una iglesia. Así es que él, sintiendo ese deseo de ir a una iglesia, va por allí manejando, buscando una iglesia. Como no la encontraba, de repente vio un carro donde estaba un patrullero de policía. Y para el policía y le dice: oiga, señor, necesito encontrar una iglesia. Y el policía le dijo: perfecto, mira, dale de aquí al siguiente luz, le das a la izquierda y ahí está una iglesia. Así que el hombre se fue contento porque ya había recibido la noticia de una iglesia. Pero cuando de repente se queda pensando y regresa otra vez donde el policía y le dice: oiga, usted me dio la dirección de una iglesia sin pensarlo. Y yo me imagino que usted como policía conoce varias iglesias alrededor. ¿Por qué me dijo en particularmente que vaya a esta iglesia? Y el policía le dijo: bueno, la verdad es que sí es verdad, yo conozco varias iglesias alrededor. Pero esta iglesia en particular, cuando yo veo que salen de la iglesia, esos hermanos se abrazan, esos hermanos se besan, esos hermanos ni se quieren ir de la iglesia, están allí constantemente teniendo esa coinonía, como que parece que Dios está en medio de ellos. Esa es la característica más grande que tiene que tener una iglesia. No se debe de medir por el tamaño de personas, no se debe de medir por la elocuencia o por lo fancy que se vea el lugar. Se debe de medir por el amor que somos los creyentes en Cristo. A través del amor que nos veamos unos a otros es como las personas van a encontrarse con Dios. Es a través de ello. Y Jesús le dice a sus discípulos: the only way that people will know that I am your master is true love. Si se aman los unos a los otros. Si nos amamos como creyentes los unos a los otros. Pero ¿cuál es el amor que necesitamos nosotros para vivir dentro de la familia de Dios? El Nuevo Testamento fue escrito en griego y los griegos usaban 3 palabras para traducir amor. Usaban la palabra eros, la palabra fileo y la palabra ágape. Cuando habla de eros, habla de un amor romántico. Es el amor que se tienen las parejas, las personas que están enamoradas. Pero también el griego en la palabra amor habla de fileo, que se refiere al cariño que se sienten los amigos. Pero este es un amor más que todo de que si tú das, yo te doy. Si tú me invitas, yo te invito. Un amor de amigos.
Pero también está la palabra ágape, que significa amor desinteresado y sacrificial. Y ese es el amor por lo general que está entre los padres a los hijos, entre el esposo y la esposa. Un amor que se está sacrificando constantemente. This is the love of a family. Y en la familia de la iglesia, nosotros tenemos que llegar a alcanzar ese amor. Por lo general en la familia de la iglesia llegamos a alcanzar el amor de fileo. ¿Por qué? Porque de repente conocemos a una persona que llega a la iglesia. La persona va llegando. Al principio las personas se ven así como con rostros un poco endurecidos. Otros se ven muy así como que pensando, ¿qué me van a hacer en este lugar? Así llegamos todos a la iglesia. Pero de repente comenzamos a conocernos, a hablar, a tener un tiempo de interacción. Entonces, y de repente vamos ya no solamente hablando en la iglesia, pero ya nos vamos forjando como familias, como hermanos en Cristo, estando participando juntos en actividades. Y de repente entramos en lo que se conoce como ese amor fileo. Pero el Señor no quiere que nos quedemos en el amor fileo. No quiere que nos quedemos en el amor de solamente tú me das y yo te doy, sino que quiere que alcancemos el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que transforma a las personas que ven en nosotros el amor de Dios. Y para ello tenemos que entender tres cosas. Primeramente, el amor es un mandamiento. Love is a commandment. En el verso 34 Jesús dice, un mandamiento. ¿Cómo dice? Un mandamiento. No está diciendo si quieres amarle, si quieres. No, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. El amarnos con amor ágape, sin ser familia de sangre, solo se puede realizar a través de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros vamos a amar a las personas que no conocíamos antes. Y vamos a llegar a amarnos con ese amor sacrificial cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Cuando te conviertes en un hijo de Dios y en ese momento el Espíritu de Dios empieza a transformar tu vida, empieza a darte la capacidad de amar a las demás personas. ¿Y cómo se ve ese fruto del amor del Espíritu Santo en nosotros? Bueno, una vez un maestro, un discípulo le preguntó a un maestro, maestro, ¿cómo se ve el amor? Y él dijo, el amor tiene manos para ayudar a otros. El amor tiene oídos para ver el dolor de otros. El amor tiene oídos para oír los gemidos y las tristezas de otros. El amor tiene pies para encaminarse donde está la necesidad de otros. El amor se va a poder ver a través de nuestras acciones, a través de lo que nosotros hagamos por los demás. Las personas van a conocer que verdaderamente tenemos el amor de Dios. En primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor ¿de quién es? Es de Dios. El amor belongs to God. El amor es de Dios, y como el amor es de Dios, entonces Dios nos da la capacidad para amar. Dios es el que nos da la capacidad para amar. Yo no sé cuántas personas te han herido a través de los años y tu corazón tal vez está endurecido, tal vez tu corazón está agrietado con tantas situaciones adversas de la vida, pero Dios es el que te puede sanar tu corazón a través de su Espíritu Santo en tu vida, y es el que puede darte la capacidad para amar. Es el que puede traer sanidad a tu vida. Por eso Dios nos anima a nosotros a amarnos unos a otros, porque el amor proviene de Él. Él nos da la fuerza para amar a las personas más difíciles de amar. En la Biblia vemos que los judíos estaban dispuestos a amar a sus hermanos judíos. Estaban dispuestos a dar su vida por sus hermanos judíos. Pero no estaban dispuestos a dar su vida por los romanos ni por los samaritanos. No te noto convencido. Simplemente ellos no entendían lo que era verdaderamente el amor. Y nosotros llegamos a pensar de repente que el amor es solamente entre los hermanos que están aquí en la iglesia, porque ya me cae bien, porque el hermano me mira bien. Pero Dios nos llama a amar a las personas, que no solamente los hermanos de Conexión Cristiana Church, sino que nos manda a amar a todas las personas que están en todo lugar. Eso es lo que Dios nos está diciendo. En esto conocerán todos que ustedes son mis seguidores, si se aman los unos a los otros. Y si amas, como el mayor mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo, your neighbor, como a ti mismo.
Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo se ama a usted mismo? ¿Cómo nos amamos nosotros mismos? ¿Cómo nos amamos? Uy, mira cómo te ves ahorita. Oye, yo veo las caras brillantes. No te noto convencido. Ahí le brilla toda la cara hasta arriba. Brillante. Nos vemos brillantes. ¿Por qué? Porque nos amamos. Hoy nos pusimos una cremita dominguera. Hoy nos pusimos el traje dominguero. Hoy hicimos algo diferente que los demás días. ¿Por qué? Porque venimos a la casa del Señor. Porque queremos vernos bien. Porque queremos estar bien. Nosotros nos amamos a nosotros mismos. Nadie agarra un martillo y se golpea sus piernas o sus manos y le dice, I hate you. No, usted no hace eso. Usted se mira al espejo y usted dice, I love you. No te noto convencido. Si usted se dice I hate you to yourself, hay un problema allí. Por favor, si usted se odia a usted mismo, puede haber un problema. Piense 2 veces qué está pasando, porque puede ser que esté un problema que usted no se está dando cuenta de que Dios le ama tanto, que ha mostrado su amor a través de Jesucristo en la cruz del Calvario y a través de las personas que le rodean, como los padres, como las personas que tal vez, siempre hay una persona que cares about us. Siempre hay una persona que nos ama de alguna forma. De alguna forma siempre hay alguien que está allí, que Dios pone carga de amor por nosotros. Siempre habrá esa persona. Dios siempre enviará a esa persona. Y en la Biblia los judíos vemos que ellos se aman entre ellos, pero no están dispuestos a amar a otras personas. Y Jesús les cuenta la historia del buen samaritano. Y les cuenta la historia, usted ya la sabe, dice que había un hombre que fue de camino y de repente vinieron unos ladrones y le robaron, lo dejaron medio muerto. Y dice que pasa un sacerdote, por supuesto que hablaba de una historia de un judío y pasa un sacerdote. El sacerdote pasó de largo, tal vez el sacerdote tenía que empezar el culto, la iglesia y no tenía tiempo. Y dijo, no, la verdad, el tiempo es oro, ya voy camino para la iglesia. Ahí se queda y se fue de largo. Y de repente pasó otro que dice que era un levita, otro que trabajaba en el templo. Habla de gente de Dios que está sirviendo en el templo. Y de repente lo rodeó, como quien dijo, fue un poco más misericordioso. No solamente lo vio de lejos, sino que le rodeó, le dio la vuelta, pero evaluó el caso. Y dijo, wow, me va a tomar tiempo subirlo en mi caballo, yo voy a tener que ir a pie, la persona voy a tener que sacar dinero, voy a tener que hacer una serie de cosas. And I don't have time for that. I just don't have time. No tengo tiempo. Y de repente se fue de largo. Pero luego Jesús dice, pero luego pasó un samaritano. Está hablando de una persona que no es judía, que no se llevaban entre sí. Pasó un samaritano y cuando lo vio, dice la Biblia que fue movido a misericordia. Y fue movido a misericordia y tomó al hombre, le curó las heridas, lo subió a su caballo y lo llevó hasta un lugar y pagó en el hotel donde se iba a quedar. Le dijo al mesonero, aquí está 2 denarios. Todo lo que esta persona necesite, cúbralo. Y si hay algo que todavía esta persona necesite más, póngalo en mi cuenta. Pregunta, ¿será que este hombre tenía plata? ¿Será que este hombre tenía más tiempo, no trabajaba? No sabemos esos detalles. Lo que sí sabemos que aun cuando estemos ocupados en las cosas de Dios, podemos de repente ignorar la característica más grande que es de Dios, que es el amor. Podemos estar tratando de hacer las cosas de Dios y olvidarnos de la característica más importante del amor. Y es importante que nosotros entendamos que sin amor nada podemos hacer. Y Jesús es el amor de Dios encarnado. Es Jesús el que nos muestra su amor. Y nosotros sin Él no podemos hacer nada. El amor lo vemos hasta en los animales. Leí en esta semana una historia de una lagartija que había sobrevivido 10 años. Usted sabía que las lagartijas tienen una sobrevivencia de entre 7 a 15 años. Depende de lo que coman, por lo general, ¿verdad? Porque si son de los que comen Chick-fil-A y todas esas cosas, entonces puede ser que esas, porque usted sabe que la lagartija usted le pone por allí sus papitas, le pone entonces puede ser que esa lagartija nomás dure 7, 8 años.
Pero las que se le comen la comida o los insectos y todas esas cosas, probable que duren más. Dice que entre 7 y 15 años duran las lagartijas. Pues bueno, un hombre estaba él arreglando las paredes de su casa. Y dice la historia que él está rompiendo las paredes y de repente ve un cuadro así como inesperado. Ve una lagartija que su patita había sido atravesada con un clavo. Y la patita estaba atravesada y la lagartija estaba inmóvil. Y él se tomó un poco más de tiempo para ver el clavo. ¿Cómo era posible que la lagartija iba pasando? ¿Y cómo se enganchó en ese clavo? Pues se da cuenta que el clavo es el original de cuando la casa se construyó. Y se da cuenta que la casa había sido construida 10 años atrás. El hombre está como aturdido pensando, pero ¿cómo es posible que una lagartija haya vivido 10 años inmóvil allí? ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo comió? Y entonces la anécdota dice que el hombre va y trae una camarita y pone una camarita para que la lagartija sea vista allí. Y pone las 24 horas la camarita. Su sorpresa es que cuando él regresa a ver la camarita, se da cuenta que la lagartija que estaba allí clavada, de repente abría su boquita porque venía otra lagartija y le traía comida. Había sobrevivido 10 años porque había otra lagartija que le traía comidita. Si Dios muestra el amor a través de los animales, de una lagartija, ¿qué no puede hacer con usted y conmigo que tenemos el amor de Dios a través de Cristo Jesús? ¿Qué no puede hacer Dios a través de nosotros? El asunto está en que nosotros a veces vamos tan ocupados en la vida, ignoramos las cosas más importantes. Yo no sé qué tan ocupados estás en la vida que no te das cuenta que tu hijo te necesita, que tu hija te necesita. De repente te das cuenta, llegó un momento en mi vida que yo estaba en un trabajo súper ocupado. Y mis hijos eran teenagers y llegó una época que yo estaba tan ocupado que de repente ignoré esas partes donde uno de ellos, el menor de ellos, me necesitaba. Y a veces por estar ocupado en tantas cosas, olvidamos la característica más importante que es el amor. Hasta que un día Aileen me dijo, ese muchacho te necesita. Y pude acercarme y decirle lo que él necesitaba escuchar y abrazarlo. A veces podemos estar haciendo cosas de Dios, sin embargo, dejar a un lado las cosas más importantes. ¿Qué es lo más importante en la vida? Es que podamos amar a nuestros seres queridos, pero también amar a las personas que nos rodean, con esa capacidad que solo Dios nos puede dar para amar. El amor no solo es un mandato, el amor también es un ejemplo a seguir. En Juan 13:34 Jesús dijo, amen como yo les he amado. Los discípulos pudieron sentir el amor de Jesús a través de las enseñanzas de Jesús, a través de las oraciones de Jesús y a través de su tiempo para escucharlos. Jesús tomaba su tiempo para escuchar a sus discípulos. Eso es el amor que puede mostrarnos Jesús siendo el ejemplo. Y no solo tenía ejemplo hacia ellos, ellos mismos fueron testigos de que cuando Jesús recorría las ciudades era para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados y para llevarles un mensaje de esperanza. El mismo discípulo Mateo, en Mateo 9:36 dice que cuando Jesús vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque les vio desamparadas y dispersas. Le vio como ovejas desamparadas y dispersas que no tenían pastor. Y entonces dice que rápido fue y empezó a enseñarles. En Mateo, en el capítulo 9, él dice que Jesús sana a un paralítico. Él dice en ese capítulo que Jesús resucita a una niña muerta. Él dice en ese capítulo que Jesús sana a una mujer de flujo de sangre. Sanó a los ciegos, a los mudos.
Y el mismo Mateo dice que Jesús se fue a comer a la casa con él. Mateo era un tax collector. Era una persona que era despreciada por las demás personas. Y si vemos a la mujer del flujo de sangre, era una mujer despreciada. Si vemos a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, eran despreciados. Nadie quería estar con ellos, porque eran considerados malditos delante de Dios. Hay una sociedad en nuestro mundo que a veces es considerada pecadora, maldita, pero nadie es maldito. El amor de Dios está para todas las personas. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios nos manda a amar a todas las personas, a los necesitados, a los enfermos, a las personas que no se ven igual que nosotros o que no piensan igual que nosotros. A esas personas Dios nos llama a amar. No, pero es que esa persona tiene creencias erróneas, no importa las creencias que tenga. Tu amor puede transformar su vida, porque la Biblia dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Es el amor de Dios que va a transformar la vida de otras personas, no la actitud que tomemos de religiosos ante esas personas. Debemos de amarles como Dios nos ha amado a nosotros, sin prejuicios. Sin prejuicios, porque nosotros llegamos a pensar de repente con muchos prejuicios. Tienes que amar a las personas. Dios se encargará de lo demás. Nuestro deber es mostrar a Dios a través de amarnos los unos a los otros. Los líderes religiosos no se acercaban a los enfermos ni a los pecadores porque los consideraban inmundos. Yo no sé cuál es la imagen que usted tiene de Dios. Usted que me está viendo ahí en casita, yo no sé cuál es la imagen que usted tiene de Dios. Tal vez la imagen que usted tiene de Dios es una imagen distorsionada, porque te mostraron un Dios que lo único que hace es castigar, que lo único que hace es juzgar, pero no, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es alguien que entregó su vida por usted y por mí. Es el Dios que sana, que salva y que viene pronto. Es el Dios que está dispuesto a darlo todo por sus hijos. Dios nuestro Señor lo entregó todo en la cruz. Su amor nos alcanza, su amor nos sostiene, y ese es el verdadero amor que la Biblia me habla. Ese es el verdadero amor que dice Jeremías 31. Dice, Dios te ha amado con amor eterno. Dice el Señor, con amor eterno te he amado y por eso te he extendido misericordia. Yo no sé cuántas veces Dios te haya estado llamando. Tal vez son muchas las veces. Pero de repente tu corazón está dañado. Y hay un número de gente que está dañada por la iglesia. Porque la iglesia no le ha tratado bien. La iglesia no le ha visto bien. La iglesia ha rodeado a la persona que estaba en el suelo y simplemente se fue. La iglesia solamente le vio de lejos y se fue. Y tal vez estás dañado, herido, destruido. Pero esa no es la iglesia real. La iglesia de Cristo es la que se aman los unos a los otros. Que Dios nos ayude a hacer esa iglesia que no tiene prejuicios, esa iglesia que ama incondicionalmente, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos da la capacidad de amar. Hermano, pero es que yo no puedo amar a esta otra persona porque ni con aceite lo trago. Aquí tenemos holy oil, aceite santos, para que la pueda pasar. La Biblia nos dice que tenemos que tener, hay un escritor que dice, extra gracia. Necesitamos tener extra gracia. Hay hermanos que son hermanos ENG, que son hermanos que necesitan extra gracia. Y lo que Dios nos llama es amar a esas personas. ¿Sabes cuándo vamos a poder amarles a esas personas difíciles? Cuando entendemos su historia. Cuando entendemos su historia. Cuando usted no sabe la historia, usted simplemente los cataloga de sí. Y cuando tú entiendes la historia, entonces tú vas un paso más allá y tratas de ayudar a esa persona. Tratas de ayudarle porque entiendes que hay un problema. Y lo intentas ayudar una y otra vez. Llega un momento que esas personas mismas van a entender que lo que tú quieres es ayudarlos. Y cuando tú quieres ayudarlos, esas personas se abren. Habrán otras personas que no van a aceptarlo porque están tan dañados. Y simplemente te van a rechazar y tendrán su camino. Y usted no le quedará otra que dejarlo ir. Tendrá su camino.
Pero lo importante de todo es que tú hiciste lo que tenías que hacer. Y es amar a las demás personas como Dios nos ha amado a nosotros. Dios extiende la misericordia sobre las personas. Y de la misma forma nosotros tenemos que extender la misericordia. A veces la misericordia de Dios no llega por la mano directa de Dios. Porque a veces nosotros estamos orando por una misericordia de parte de Dios y de repente queremos ver al mismo Dios. Que llegue y baje y diga, aquí está el pastel que me pediste. A veces Dios no actúa así. Dios a veces va a usar a las personas, a la iglesia, para bendecir a otra gente. A veces Dios va a usar a las personas que tú no quieres que Dios use. No te noto convencido. Señor, yo pensaba pero que iba a ser por fulano de tal. No, a veces Dios va a usar las personas que tú no quieres, esas personas. Pero esas personas son las que Dios va a usar para entonces traerte la respuesta para tu familia. A veces la respuesta de Dios llega a través de nuestro oikos. Somos el oikos de Dios. Somos la familia de fe. Somos la iglesia de Cristo. Somos el pueblo del Señor. Y Dios nos llama a amar a esas personas que de repente están olvidadas. Hay una historia de una viuda que llegó a sentirse tan sola porque su esposo había fallecido. Llegó a sentirse tan sola que llegó al punto de querer suicidarse. Así es que ella pone una soga, cuelga una soga y ella escribe una carta. Se está despidiendo del mundo porque ya ella se va a suicidar. No encuentra esperanza para su vida, su corazón está triste. Y cuando ella está haciendo eso, suena el timbre. Y suena el timbre. Y cuando está sonando el timbre, entonces ella se para un momento y dice, voy a esperar a que esa persona se vaya. Pero el timbre seguía sonando insistentemente, clink, 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 hasta que la señora dijo, no me puedo concentrar. La señora quería suicidarse tranquila. Y como no se podía concentrar, dice, voy a ir a ver quién es ese insistente que está ahí. Gloria a Dios por esos insistentes, amén. Y cuando ella va, ya la persona, el insistente, ya se había ido. Pero había dejado un panfleto que decía, God is love. Dios es amor. Y cuando ella abrió el panfleto y empezó a leer la historia de Dios que entrega a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos salvos, su pensamiento de tristeza y de soledad se fue. Imagínate por un momento al diablo llenando su cabeza de esta pobre anciana para que se suicidara. Y cuando ella está obedeciendo esa voz que le está diciendo que se suicide, cuando ella está obedeciendo allí, el diablo la tenía acorralada en su tristeza, en sus emociones. Y cuando ella está allí, de repente, Dios envía esa persona que era insistente, que estaba allí con un mensaje de parte de Dios. Mire, hermano, yo no sé si a veces Dios te ha puesto carga por personas. Pero cuando Dios te pone una carga por una persona, que te levantas en la madrugada a orar por esa persona, o que te dice un pensamiento que tienes que ir y tú dices, pero esa persona no me quiere ver en su casa. Pero si es Dios el que te está poniendo eso, empiece a hacerlo, porque es Dios que está poniendo carga para esa necesidad, para esas personas que están en necesidad. Dios me ha puesto cargas por muchas personas. Y hay algunas personas que me siento contento de llegar y hablar con esas personas, pero hay unas personas que yo no quisiera hablar con ellos. ¿No te noto convencido? Pastor, sí, soy un ser humano. Pero yo, Señor, ayúdame. Dame la capacidad para hacerlo. Dame capacidad para entenderle, para amarle, para respetarle. Porque eso se trata el amor de Dios. De que nosotros podamos amar a las demás personas tal como el Señor nos ha amado a nosotros. Esa es la familia de fe. Esa es la familia de fe. Yo sé que el Señor te ha estado poniendo carga por personas. Si Dios te pone esas cargas, hágalo, ore por esas personas, busque esas personas, hábleles a esas personas del amor de Dios.
Porque puede ser que usted sea el instrumento que Dios está escogiendo para transformar la vida de las personas. Puede ser que usted sea el instrumento que Dios está utilizando para traer amor a una comunidad que no tiene amor. Puede ser que sea Dios que lo está utilizando a usted para esas cosas. Como plantador de iglesia, hemos abierto varias iglesias en diferentes lugares. Y hemos llegado a diferentes lugares. Lugares donde he tocado la puerta y en cuanto he tocado la puerta me han caído a golpes. Señor, yo no quiero llegar a esta comunidad. Una vez voy yo manejando por Los Ángeles, las calles de Los Ángeles. Y hay un parque que se llama el Parque MacArthur. Es un parque donde allí no es un parque para llevar niños. Ahí es un parque para vender droga, para fumar droga. Ahí es un parque por si usted no tiene documentos de migración. Allí le dan desde la licencia, desde el ID, le dan green card, todo lo que necesites ahí. Ese es el Parque MacArthur. Y yo voy manejando un día por ese parque y siento la voz de Dios interno de mi corazón que me dice: bájate en este lugar y llévales mi palabra. Bájate en este lugar y llévales mi palabra. Yo no quería entrar ahí. Yo había ido allí, pero con un grupo de hermanos y evangelizar, y traíamos pan y predicábamos la palabra en grupo, pero solo yo no quería entrar. Y el Señor me decía en mi corazón: bájate en este lugar y llévales mi palabra. Bájate en este lugar. Y yo estaba peleando con Dios. Yo iba manejando en el carro. Iba peleando con Dios y le di la vuelta al parque y le dije: Señor, pero es que aquí ni siquiera hay parking. ¿Cómo quieres que me baje? Y en ese momento sale una persona y me deja el parking pagado. Como que había ido, recogió su tarjetita de migración y se fue. El parking estaba pagado. Y me metí. Saqué mi Biblia y me encaminé. Y cuando voy llegando, había un grupo de muchachos que estaban allí haciendo drogas. Y entonces les dije: les traigo un mensaje, una palabra de Dios para ustedes. Y abrí la Biblia y empecé a predicarles la palabra. Y les prediqué. Cuando yo le estaba predicando a ese grupo de personas, de repente, haz de cuenta como cuando usted ha visto las moscas que están en un lugar pegadas y usted llega y las hace así, se desaparecen todas. Pues de repente, cuando yo llegué con la Biblia y comencé a predicarles, todas esas personas se fueron, pero quedó una. Y esa una que estaba allí escuchó todo lo que yo prediqué. Al final de la prédica, él me dice: ¿sabes? Yo hoy le dije a Dios que yo quería salir de esta vida. Yo no quería ya esta vida. Y Señor, yo quiero que tú me ayudes. Yo conozco al Señor, me dijo, pero yo estoy apartado y he caído tan feo, tan bajo. Y yo le dije a Dios que por favor me ayudara. Mis amados, justo llego yo en ese momento para llevarle un mensaje de parte de Dios. Porque hay una inquietud de parte de Dios. Porque el amor de Dios se va a manifestar a través de su iglesia, a través de las personas. Y lo más grande que usted puede hacer por una persona es llevarle la palabra de Dios. Eso es lo más grandioso que usted puede hacer. Lo demás lo podemos ver como algo que es necesario, pero lo más necesario es darle la palabra de Dios. Usted le puede llevar comida, les puede llevar a una persona, les puede llevar comida, les puede llevar el pan diario, le puede llevar ropa, y eso está bien, eso es importante. Pero si no le llevas la palabra de Dios, estás perdiendo la oportunidad de que esa persona deje de estar en las calles. Estás perdiendo la oportunidad de que esa persona reciba palabras de amor de parte del Padre, que pueden transformar sus vidas para siempre. En 1 de Juan 3:16 dice que en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Dios puso su vida por nosotros. Asimismo nosotros también debemos de poner nuestras vidas ¿por quiénes? Por los hermanos.
Jesús nos dio el ejemplo del amor. Jesús no solamente dio su vida por sus hermanos, lo dio también por sus enemigos, por aquellos que lo golpearon, que lo maltrataron, que lo humillaron. Jesús dio su vida por todas las personas, my friend. That is true love. Eso es amor verdadero. Cuando no solamente estás dispuesto a ayudar a los que son iguales a ti o a los que piensan igual que ti, sino a las personas que se ven diferentes que usted. Entonces estamos entendiendo el amor ágape, el amor sacrificial, que sales de tu conformidad, te pones un momento inconforme para que ya no seas tú, sino que sea el amor de Dios en ti fluyendo. Somos eloicos de Dios, somos la familia de Dios, una familia de fe, una familia que debe de estar unida. Si la familia está dividida, entonces estamos perdidos. Si esta misma familia está dividida, estamos perdidos. Si la misma iglesia de Cristo está dividida, estamos enviando un mal mensaje. Cuando yo fui directora de los ministerios hispanos, cuando serví como director de ministerios hispanos, me tocó viajar en diferentes partes de Estados Unidos y algunas veces viajé a otros países y escuché historias en esos lugares donde yo visitaba, que los pastores entre ellos mismos tenían problemas y sacaban unos parlantes porque una iglesia, por ejemplo, estaba en una esquina y la otra en la otra esquina y la otra en la otra esquina. Y de repente escuchaban un rumor de alguien que decía que un pastor decía que una persona le decía. Así que empezaron a sacar sus speakers en la parte de afuera para tirarle a la otra iglesia puros mensajes que no tenían que ver nada con el amor de Dios. Dios no nos llama a tirar a nadie. Dios nos llama a amar a la gente. ¿Hay hermanos difíciles de amar? Sí, hermano. Hay hermanos difíciles de amar. Sí lo hay. Pero nuestro deber es hacer nuestra parte. Esa es nuestra parte. Y el resto, que lo haga el Señor. A Jesús le importaban las personas. Jesús era sensible a los sufrimientos. Y lo más difícil de entender de Jesús es que Él amaba a los que lo sacrificaron, a los que le maltrataron, a los que lo humillaron. Y Él marca a sus discípulos con ese amor, porque en Hechos capítulo 2 vemos que los discípulos reciben un amor del cielo, un amor del Espíritu Santo. Porque ahora Pedro podía aceptar a otras personas que no eran igual que él. Ahora Pedro ya no solamente amaba a los hermanos de su oikos, sino que aprendió a amar a los hermanos del oikos de Pablo, a los gentiles, a los que no se veían como él ni que pensaban como él. Pero fue el Espíritu Santo de Dios el que logró eso en la vida del apóstol Pedro. El amor no solo es un mandato. El amor no es solamente un ejemplo a seguir. El amor es un testimonio al mundo. En Juan capítulo 13 y el verso 35 Jesús dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Hoy en día muchos miden la autenticidad de una iglesia por su background teológico, por su teología. Hoy en día dicen: oh, esa iglesia está Dios porque es una iglesia, es una mega church, es una iglesia grande. O esa iglesia está Dios porque tienen un buen equipo de sonido y tienen un buen equipo de tantas cosas. No, Dios no está en esas cosas. Dios está donde 2 o 3 se congreguen en su nombre para buscar su presencia. Donde 2 o 3 le alaban de corazón.
allí está Dios en medio de ellos. Dios está cuando nosotros decidimos ser discípulos de amor. En la época de Jesús había muchos maestros conocidos como filósofos. Cada uno tenía sus discípulos. Estos discípulos por lo general competían entre ellos para saber quién era el mejor entre ellos. Pero Jesús les dice: ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son mis discípulos, y no solo mis discípulos, son mis amigos. Hemos llegado a tener una amistad un poco más profunda. Ustedes son mis amigos, son mi pueblo, son mi oikos, mi casa, la casa de fe, donde hemos logrado crear esos vínculos de amistad. Y por ello dice: ustedes deben de amarse primeramente entre ustedes, porque hay una nube de testigos que los está viendo. Hay una nube de testigos que nos está viendo si verdaderamente Dios está entre nosotros. Una de las mejores maneras de mostrar el amor de Dios es a través de nuestras acciones del día al día. Hay muchas personas que se van a sentir amadas cuando usted toma unos minutos para escuchar el problema de esa persona. Hay muchas personas que se van a sentir amadas cuando usted lleva comestibles a una persona que está en necesidad. Hay otras personas que se van a sentir amados solamente con una sonrisa que usted le dé a una persona. Hace unas semanas vino una persona a la iglesia y me dijo: yo estoy aquí hoy en esta iglesia por el hermano Ico, por el hermano Juan. Y le dije: ¿cómo así? Yo estaba en un parqueadero con muchas cosas en mi cabeza. El hombre estaba allí con problemas de su matrimonio, y quién sabe qué pensamientos más tenía en su cabeza. Y aunque Ico primeramente estaba allí para venderle un parabrisas, porque ese es su trabajo, él estaba allí para hacer ese trabajo, esa transición. Pero de repente el Espíritu de Dios le habla a Ico, porque esa persona necesitaba algo más. Dios puede usar nuestros trabajos para alcanzar a otra gente. Hay que ser sensibles a esa voz del Espíritu. Y usted puede ver de repente al hermano Juan, o Ico como le llaman a él. Usted lo puede ver de repente. La primera vez se puede ver así como rough, ¿verdad? Como intimidante. Se puede ver así la primera vez. Pero en palabras de nuestro pianista dice: pero cuando le conocí a Ico, era un hermano miel. Ese señor que vino aquí a la iglesia, dice: ese muchacho se me acercó y me dio palabras que yo necesitaba escuchar. Uno puede decir: híjole, no tengo tiempo, tengo que vender más, tengo que hacer más. Pero si eres sensible al amor de Dios, vas a dejarte usar por Dios. Somos la familia de fe. Esta es una casa espiritual. Esta es una casa de fe que Dios ha decidido que esté aquí. Así Dios lo ha decidido. Y estamos aquí como parte de esa familia. Hay muchas personas que nos van a necesitar a nosotros, y solamente tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios. En 1 Corintios 13 dice que si yo hablara lenguas humanas y si entendiese todos los misterios del mundo, y si tuviera todos los dones, y si tuviera toda la fe, que le diría al monte: muévete, y los montes se moverían. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, no me sirve nada de lo que yo haga. Y el amor
es lo que está matando a mucha gente. Esas personas que se están suicidando por falta de amor. Esas personas que están matando a otras personas es por falta de amor. Tómate el tiempo y detente por allí y acércate a esas personas que nadie quiere acercarse. Acércate a esas personas y compárteles lo que tú eres como persona. Usted y yo somos parte del Oiko. Somos parte de la familia de fe. Dios nos está llamando a ir un paso más allá de lo que la gente normal hace. Nos está llamando a cumplir nuestro llamado. Póngase de pie, por favor. En los años 400 hubo un monje llamado Telémaco. Telémaco le dolía el corazón de ver que en los coliseos se asesinaban a las personas con el título de gladiadores. Y lo que hacían es que la gente decía, bueno, pues son esclavos. Y como son esclavos, no hay problema. Porque para la gente de aquella época, los esclavos pues simplemente no tenían derechos. Así es que el Coliseo tenía a personas que eran esclavos o que eran capturados de guerra y los ponían allí para que se mataran. Ese era el Coliseo. Esto es en el año 400. Es decir que ya la población era cristiana. Porque si usted sabe la historia, en el año 325 Constantino empieza a través del emperador que permite que entre el cristianismo. Ahora para el año 400 supuestamente los cristianos, Roma ya era cristiana, Roma ya era creyente, pero estaban en el Coliseo porque allí era el deporte para ellos. Pero en ese deporte se mataban unos a otros. Y había un monje llamado Telémaco, que él, viendo eso, le dolía el corazón de cómo la gente se mataban unos a otros. Y un día se lanzó ahí al Coliseo para impedir la batalla, que se mataran, que mataran a las personas inocentes. Y cuando él está impidiendo, la gente se llena de furia. La gente se enfureció y tomaron a Telémaco y lo asesinaron. El emperador, cuando escuchó que Telémaco había sido muerto por impedir a una multitud que se mataran unos a otros, entonces el emperador canceló todas las peleas de gladiadores. Y gracias a Telémaco se acabó Gladiator. Un hombre que decidió lanzarse a la arena para impedir que el enemigo destruyera más vidas. Yo no sé qué estás esperando, pero es tal vez Dios que nos está llamando a lanzarnos donde no queremos ir, a lanzarnos a la arena donde hay un jovencito que necesita escuchar palabras de vida eterna, donde hay un niño que necesita ser abrazado, donde hay una madre que está desamparada, donde hay una persona que no está siendo entendida, donde hay personas que se están matando unos a otros. Tal vez Dios nos está llevando allí para que seamos pacificadores. Hay que lanzarnos, hay que ser un Telémaco y lanzarnos en medio de ellos para mostrar el oikos de Dios. Yo quiero en esta hora orar para que Dios nos dé la capacidad de amor. Y si usted está aquí y le quieres abrir tu corazón a Dios para que el amor de Dios venga a tu vida, o usted que nos está viendo y quieres entregarle tu vida a Jesús, dile: Señor, en este momento te pido que me perdones.